Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestra directora de comunicaciones, Claudia Furiati. Muy buenos días, Claudia. Buenos días, encantada de escucharlos y tenerlos nuevamente en esta casa que es su Contrapunto Liberal. También se unirá en breve con nosotros Carlos Cobo, analista económico del Instituto. Hoy estaremos abordando el panorama económico del país y las propuestas que existen en el marco de las próximas elecciones de este año. El título corresponde a ¿Es posible liderar un Ecuador próspero? Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña Mario Cubi. Él es abogado, máster en Derecho, especializado en las universidades de Melbourne y La Trobe en Australia y la Universidad de Córdoba en España. Decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Ecotec, profesor de grado y posgrado en la UES y en Ecotec, miembro del Foro Libertad y Prosperidad, y es candidato asambleísta por el Distrito 3 de Guayas por el Partido Suma. Muy buenos días, Mario. Danilo, qué gusto, muy buenos días a Francisco también y a todos los que nos ven y nos escuchan tanto en radio como en Facebook Live y los distintos medios. Un placer estar con ustedes. Gracias, Mario. Igualmente un placer tenerte aquí en el programa. También nos acompaña hoy Francisco Mendoza. Él es economista con una maestría en innovación e inteligencia de negocios. Es director ejecutivo del think tank Libre Razón, director comercial en Grupo Mendoza Sáenz de Tejada, también miembro del Foro Libertad y Prosperidad y es candidato asambleísta por el Distrito Norte de Quito por el Movimiento Creo. Muy buenos días, Francisco. Hola Danilo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan o nos ven, a Claudia también, a Mario y a Carlitos, que ya lo veo conectado por ahí. Un muy buen día y listos para poner a debatir o a conversar sobre las ideas que tenemos para el país. Gracias también por acompañarnos, Francisco. Mario, Francisco, si bien ambos nos han acompañado ya antes en el programa, ya mencioné un breve perfil profesional de ambos. Quisiera que cada uno se introduzca brevemente a nuestros oyentes, complementar un poco la biografía que ya mencioné y decirnos por qué quieren llegar a la Asamblea Nacional, cuáles son sus aspiraciones de cara a este próximo periodo del próximo gobierno. Por orden de lista, como en el colegio, empecemos con Mario. Dale, te agradezco, Danilo. Aprovechar también a saludar a Claudia y a Carlos, que los veo conectados. Bueno, soy Mario Cubi, como ya lo mencionaste, Danilo, la parte de estudios y de trabajo reciente, pero para mí es importante mencionar que he sido también emprendedor mi vida entera. De hecho, así comencé. Desde los 15 años trabajo y he tenido negocios tan variados como desde máquinas de chicle puestas en distintos locales, compra y venta avícola, transporte de pollo en pie, he tenido un courier internacional, ahora mi propio estudio jurídico. Entonces me he dedicado la vida entera a trabajar y a hacer empresa, a hacer emprendimientos pequeños y grandes, y por eso entiendo con claridad qué es lo que necesitan los emprendedores para salir adelante. Y en esa línea está mi motivación para trabajar desde la Asamblea Nacional. Yo pienso ser el asambleísta de los emprendedores para trabajar enfocado en las necesidades que tienen, tanto para iniciar sin tanta traba, trámite y problema, como para recibir el apoyo que les corresponde durante el proceso de crecimiento del negocio. De manera que no sean emprendimientos que mueren en el primer año, sino negocios exitosos que generan empleo, que generan productividad, que generan innovación. También debo decir que la motivación para dar el salto, un poco salir de mi zona de confort, ¿verdad? De ser decano de la Facultad de Derecho en Ecotec, de tener mi estudio jurídico, tener mis ingresos desde el sector privado y entrar a esta política o a esta pelea política que no es sencilla siendo alguien nuevo, es de entrar a trabajar por las cosas correctas. Créeme, en el mes de abril yo tuve un momento en el que algo cambió en mi cabeza cuando vi que estos infelices se robaban las medicinas y los hospitales en la mitad de una pandemia, cuando literal la gente se moría en la calle. Y entonces entendí con claridad que si no somos los jóvenes, la gente nueva, la gente con ideas claras y honesta,
la que entre a trabajar en el partido político y en la calle política, lastimosamente estamos dejando que sea la misma gente la que nos gobierne. Por eso estoy acá y por eso, de hecho, felicito y me congratulo de que gente como Francisco esté también en la política, porque más que contrincante veo a gente joven, preparada, formada, que quiere trabajar por los temas correctos. Por eso estoy acá y pretendo ser el asambleísta de los emprendedores desde la Asamblea Nacional. Gracias, Mario. Francisco, la misma pregunta. Si puedes presentarte a nuestros oyentes y hablar sobre tus aspiraciones como candidato. Gracias, Danilo. Bueno, sí, parte de lo que ustedes dijeron de la biografía es lo que soy. Sin embargo, hay algo en las biografías o cuando uno se presenta que no lo menciona mucho y yo sí rescato y es la cabalidad. A mí me preguntan quién es Francisco Mendoza y yo digo alguien cabal. Y menciono esto sobre todo por la parte política o por la trayectoria política que he tenido. Justamente porque ahora que estamos optando por un cargo como con Mario, creo que es importante que todos sepan que, por ejemplo, yo he militado en Creo durante 6 años, siempre he estado vinculado a la parte política, no me he cambiado de movimiento, siempre he estado vinculado al mismo movimiento, he trabajado por el movimiento y he ocupado algunos cargos en el movimiento como tal, siendo el presidente de la rama joven, de jóvenes, Creo, a nivel provincial. Además, en mi parte profesional, cuando yo empezaba, tenía la intención de probar cada uno de los sectores, del sector privado, del sector de ONGs, del sector público. Obviamente, uno se va dando cuenta que el sector privado es el preponderante, hasta que terminé inevitablemente en la empresa que fundó mi abuelo, Eduardo Mendoza Sáenz de Tejada, muy conocido por Guayaquil, y que soy o vengo a representar la tercera generación justamente de la empresa de mi abuelo y lo hago con mucho orgullo. Y eso me ha permitido durante los 6 últimos años trabajar con empresas muy grandes, brindar consultoría a esas empresas muy grandes y conocer qué es lo que pasa en las empresas grandes, porque a veces parecería que el Ecuador no es un terreno fértil para ese tipo de empresas y también hemos estado con empresas nacientes, por ejemplo las cooperativas, muchas cooperativas, y entendemos cuáles son las dificultades que están pasando ellos hoy en día. Entonces, en el sector privado, afortunadamente he tenido esa experiencia y he probado de primera mano lo que viven todas las empresas acá también. Ahora, la motivación para entrar a política, el otro día justamente me la preguntaron partiendo de qué es la política. Y yo encontré 3 ejes. Siempre he estado vinculado a la política, pero ahora quizás de manera más activa con una candidatura. Y hay 3 cosas claves que yo veo por las cuales yo entré en política. La primera es que liderar con capacidad. Y yo sí creo y estoy convencido de que tanto Mario como muchos otros jóvenes están en capacidad de liderar políticamente al país. Y yo estoy convencido de que lo podemos hacer. La segunda es que también hemos visto en la política, y creo que todos los jóvenes van a estar de acuerdo, una falta de convicción y de ideas en la política. Es decir, por eso hemos visto tantos bailarines en la política, tantas personas que han cambiado de movimiento. Nosotros no hemos sido así. Y esas 2 cosas creo que son fundamentales para generar una visión de país. Entonces, la pregunta era cuando me decían, oye, ¿te quieres lanzar de candidato? Y yo más que el esfuerzo, más que el dinero que una campaña te puede representar, decía, bueno, ¿qué visión de país queremos o tenemos para presentar? Y yo creo y estoy seguro que nuestra visión de país es una visión que muchos la pueden compartir, es una visión muy adecuada y sobre todo que da gran libertad y más responsabilidad al individuo. Y para mí eso vale la pena, eso vale mucho la pena y vale la pena pelear por eso. Y terminamos aquí de candidatos. Qué bien escucharlos, motiva sus palabras, en caso de ambos, motiva a estar en un programa que hoy dirigen jóvenes y sus invitados son jóvenes. Es lo que Ecuador necesita, renovar, como quien dice, el espíritu y el emprender. Me gustaría a ambos, y si quieren mantenemos un poco el orden ahorita, conocer, hemos pacientemente los debates presidenciales, pero ustedes tienen el pulso del debate en la calle, los temas que la gente están en su
en su recorrer al día. Vemos que Mario está justamente en ello ahora. Seguramente Francisco, que ha hecho una pausa, lo va a hacer al terminar este programa. ¿Qué es lo que inquieta al ecuatoriano hoy día en materia primordial de economía, de empleo, de lo social? O sea, si me pueden sucintamente, que es difícil, pero hacer un resumen o una descripción de Con todo gusto, Claudia. Recorrer la calle. Sí, primero disculparme con los que nos ven por Facebook Live. Como bien mencionabas, yo estoy recorriendo desde el mes de julio todo mi distrito, que incluye San Borondón, Durán, Playas, Guayaquil. Así que siempre estoy en algún lugar distinto. Por eso, si se dan cuenta, estoy desde el carro, parando un momentito el recorrido para poder conversar. Mira, primero, mis propuestas son construidas desde la base de lo que sé. Como hemos mencionado, yo he sido educador, he sido empleado, he sido empleador y he sido emprendedor. Por eso hablo de la triple E, es educación, empleo y emprendimiento. Y esto se conjuga con lo que veo en territorio. Por supuesto, hay problemas en materia de salud. Por supuesto, hay problemas en materia de seguridad. Esos son los dos que más se repiten, junto con el clave que es el empleo. La gente necesita trabajar, la gente necesita tener un ingreso, la gente necesita poder llevar a su casa el pan, pero también la plata para comprar la tarjeta de internet que hoy necesita para estudiar el muchacho, y necesita saber que está trabajando por un futuro, que hay sostenibilidad y que sus hijos pueden estudiar. Pues desde esa línea, la educación, el empleo y emprendimiento se convierten en esta triada que da respuesta a estas cuestiones. ¿Por qué? Porque la educación te da las herramientas necesarias para poder desarrollar una carrera, sea una carrera técnica, una carrera profesional o un trabajo formal. El empleo es lo que la gente pide y se va a construir a través de propuestas prácticas y concretas, como es el contrato por horas, que discutiremos seguramente más adelante. Y el emprendimiento, que es lo que te permite generar la mayor cantidad de empleo posible rápido. Para tener dos cifras claras, el 62% del Ecuador no tiene un empleo formal, que significa estar desempleado, no importa qué digan los números mañosos o las palabras mañosas de un poco de burócratas, y el 73% de los empleos a año 2019, que es la última estadística completa que tenemos, en Ecuador se creaban a través de micro y pequeñas empresas, lo cual nos da la clara línea de que si queremos generar empleo rápido y empleo masivo, tenemos que apuntar al pequeño emprendedor, a que cree rápido su negocio y a que lo pueda crear con el apoyo suficiente del tanto el aparato estatal a través de créditos de riesgo, como el sector privado y la academia en capacitaciones y cadenas de producción que permita sostenibilidad. Entonces, la gente pide salud, seguridad y empleo. Cuando tienes suficiente empleo generado por este impulso al emprendimiento, tienes también cobertura de salud, porque estás formalmente afiliado a un seguro social, esperemos con un sistema mejorado al actual, por lo que vamos a trabajar, pero tiene acceso a salud. Cuando la mayoría de la población está empleada, reduces tasas de criminalidad, porque aunque la pobreza no sea sinónimo de delincuencia bajo ningún concepto, lo que los números nos dicen es que mientras menos empleo hay, más aumenta la delincuencia. Es uno de los elementos en los que hay que trabajar para mejorar seguridad, pero definitivamente el único que es sostenible en el tiempo como medida para evitar mayor inseguridad. Entonces, desde eso, que es del territorio, que nos dice la gente, la ama de casa que sabe muchísimo de la realidad de su familia y del país, el emprendedor que nos explica sus complicaciones y el desempleado que está buscando trabajo, es de donde como Suma 23 y como Mario Cubi he construido esta propuesta de la triple E con educación, empleo y emprendimiento. Muy bien, Francisco, adelante. Gracias, Claudia. Y qué chévere escuchar a Mario con sus propuestas tan claritas y estructuradas. Eso es lo que yo quisiera ver en todos los candidatos a nivel nacional. Bueno, ¿qué dice la gente? Acá en Quito hay que hacer algunas acotaciones. Somos una de las ciudades más afectadas por el desempleo, también en temas de seguridad. Somos una de las más afectadas por la cantidad de robos, la cantidad de asaltos, la cantidad de violaciones. Y el entorno es muy complejo, acá hay que ser honesto, es muy complejo. Hemos tenido la posibilidad de visitar igual desde el mes de octubre, mediados de octubre, sobre todo los barrios periféricos de acá de Quito, donde se centran las mayores necesidades. Hay algo que a mí me preocupa particularmente enfocado en los jóvenes, y es que estamos perdiendo generaciones enteras.
no lo digo yo, sino que recabamos la información de todos los jóvenes con quienes hablamos. Por ejemplo, Cristina, que yo la encontré precisamente acá en Belisario Quevedo, ella quería estudiar, ser azafata, o en caso de no estudiar eso, pues quería ser enfermera. No logró entrar a la universidad y obviamente tiene que encontrar un trabajo para apoyar a su familia, y el único empleo que consiguió fue de guardianía en una vía pública, donde no gana mucho, gana menos del salario básico también. Y obviamente ella tiene 19 años, ¿y qué sucede con esas personas jóvenes que cuando van viendo que sus sueños o sus intenciones de objetivos de vida no se pueden ir realizando por falta de apoyo? Pues esa persona se va a quebrar, se va quebrando, se va a conformar con lo que tiene, se va a adaptar a una realidad que quizás no es la que pensó, y sobre todo que no ha encontrado apoyo donde tenía que encontrar para poder hacer algo más, porque la voluntad y el deseo lo tiene. Entonces, pongo a colación esta historia porque realmente el caso de Cristina se está repitiendo en toda la ciudad y en todo el país, y es doloroso porque, claro, la gente, sobre todo los jóvenes, no pueden estudiar porque o no les dan cupo a pesar de tener el puntaje ideal, o les dicen que tienen que estudiar una carrera que no querían, tienen que conseguir empleo, cuando salen a conseguir empleo no lo encuentran, no existe hoy en día. Y es impresionante la cantidad de personas que se nos acercan a decir si no tenemos algún empleo nosotros, en campaña. Y claro, parte del corazón, porque todo lo que nosotros hacemos es voluntario, nuestro equipo es voluntario, y ahí vemos la realidad. Ahí vemos la realidad de la ciudad, de todo el país, y cuando entramos a los comercios también, entramos a las microempresas, lo primero que nos dicen son las tasas de interés. Nos dicen, Francisco, no podemos acceder a un crédito, las tasas de interés son altísimas. Y como decía Mario, la ama de casa sabe mucho, el microempresario sabe muchísimo más que varios economistas de los últimos 14 años, y dicen, necesitamos otra fuente de crédito acá. Lastimosamente, las personas no tienen claro cuál es el proceso de fijación de tasas de interés acá. Entonces, ahí viene un proceso de educación también con ellos, y cuando se enteran de cómo se lo hace, dicen, bueno, hay que apoyar un proyecto un poco más liberal que ingrese competencia al sector financiero. Y finalmente hay una urgencia, Claudia. Yo no quiero sonar dramático, pero sí quiero transmitir esto porque lo hemos visto acá, y es el hambre. Guillermo Lasso mencionó algo en una entrevista hace 2 días que es verdad, es totalmente verdad. En el 2013 hacía falta empleo, pero relativamente estábamos bien, no se perdían tantos empleos como ahora. En 2017 la cuestión se volvió mucho más compleja, y ahora ya no solo es el desempleo, ahora es cómo sobrevivo el día a día. ¿Qué tengo que comer? ¿Qué puedo comer yo hoy? Porque no he comido los últimos 3 días. Y esto sí les transmito no por generar el caos ni pánico, no, sino para que nos demos cuenta de que la situación realmente es compleja. Y vale la pena muchas veces romper esa burbuja en la que vivimos, y que no está mal, pero muchas personas también estamos en una burbuja donde creemos que no hay casos de extremos, pues los hay. Y por eso necesitamos votar con muchísima responsabilidad. Eso para pintarles un poco el escenario, Danilo, Claudia y Carlos. Y Mario también. Gracias, Francisco, y gracias, Mario. En este momento se ha unido, ya como mencioné al inicio, el ingeniero Carlos Cobo, analista económico del instituto. Buenos días, Carlos. ¿Alguna pregunta o algo que quieras complementar? Buenos días, Danilo, Claudia, buenos días, y un placer poder contar con la participación tanto de Francisco como de Mario. Sean bienvenidos nuevamente a este programa. Un saludo a todos quienes nos están escuchando. Sí, yo los he escuchado hablar a ustedes de dos cosas, es desempleo, seguridad, salud principalmente. A mí me surge una duda porque generalmente pues, los políticos suelen prometer muchas cosas, pero al momento de aplicarlos, pues la pregunta es ¿cómo? Ahí ustedes habrán visto, los candidatos, sobre todo a presidente, prometen que este país pues, se convierte en Suiza apenas ellos llegan a la presidencia, pero no te dicen cómo.
y generalmente el que ofrece mucho es el que menos da. Hay candidatos que dicen, bueno, vamos a ofrecer tanta cantidad de empleos, y cuando ellos llegan a la presidencia lo que pasa es que hay desempleo. Entonces yo quisiera preguntarles, digamos, y tal vez para aterrizar un poco sus propuestas, digamos en el caso del empleo, ¿de qué manera ustedes pretenden crear más empleo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo hacemos que los jóvenes, que la gente que hoy está desempleada pueda conseguir un empleo formal? Me gustaría pues que nos digan más o menos qué es lo que ustedes esperan, cómo hacerlo. Escuchamos economistas que dicen que en estos momentos para reactivar, digamos, habría que subir impuestos. Escuchamos otros que dicen pues que no, que habría que bajarlos. Yo quisiera, bueno, ¿cuáles son las propuestas de ustedes como candidatos para la generación de empleo y para evitar, como decía Francisco, que la gente pues siga pasando hambre? Te agradezco mucho la pregunta, Carlos, y efectivamente hay que exigirle a toda persona que está pretendiendo entrar a un cargo de elección popular la explicación del cómo, porque el qué es facilito. Así que aquí voy a tratar de ser lo más conciso posible, pero sí completo en la hilación de las ideas. Pero son 3 propuestas conectadas la una con la otra de las que planteo que van hacia el empleo. Lo primero, tenemos que entender que la mayor cantidad de empleo, insisto, se genera en la pequeña y la microempresa. Ahí es donde la mayor cantidad de empleo formal se genera en un país. El Ecuador no es la excepción. Por eso atacamos directamente a facilitar el emprendimiento. Primero, la ley un solo trámite, como he llamado a mi primera propuesta del emprendimiento, que en la práctica sería una reforma a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para crear el trámite único de emprendedor. ¿Qué significa esto? Que tú vas a llenar un solo formulario, puede ser en tu celular, en la computadora o en una ventanilla única, y pagar una sola tasa una vez al año, y tienes tu permiso único de emprendedor para poder trabajar en paz. En lugar de tener que andarte paseando y haciendo filas por la súper de compañías, la notaría, el registro mercantil, el SRI, después al municipio para el uso de suelo, la tasa de habilitación, la patente municipal, el permiso de la comisaría, el permiso de los bomberos y sucesivos permisos más acorde a lo que vayas a hacer, sacas uno. En la práctica esto es completamente viable porque la tecnología permite que ese formulario, con todos los datos que las entidades públicas requieran, se repartan a nivel tecnológico a todas y la tasa se reparta también a todas, permite que el emprendedor, en lugar de pasarse semanas y a veces meses y gastando miles de dólares, cientos de dólares en plata de permisos, pueda trabajar desde el día 1. Primero. Segundo, el crédito especial para el emprendedor. Y aquí es donde más controversia podríamos llegar a tener, pero si bien es cierto, yo creo en que a largo plazo tenemos que lograr competitividad en el sector financiero a través de la banca internacional que tiene que entrar a competir al Ecuador con capital fresco. También creo que es necesaria una inyección urgente de capital directo a los emprendimientos. Y por eso hablo de un fondo público en el que sea el Estado el que corra por primera vez el riesgo e inyecte en créditos de hasta $10,000, y esto es importante entenderlo, son créditos para emprendedores de arranque, hasta $10,000 para que el emprendedor pueda empezar su negocio. ¿Cuál es la característica particular? Porque todo el mundo habla de créditos, pero el que ha sido emprendedor entiende que el principal problema del crédito en este momento no es solo la tasa de interés, sino acceder al crédito. Porque si me pides siempre garantía y estar bien en central de riesgo, que hasta Ban Ecuador lo pide hoy, casi nadie accede al crédito. Porque los emprendedores pequeños y los jóvenes no tenemos pues qué carajo poner en garantía. No hay ese valor para poner en garantía ni el bien para poner en garantía. Y segundo, luego de más de 10 meses de pandemia, donde además faltan meses hasta volver a la normalidad y casi nadie ha vendido, todos estamos endeudados, sea con el agua, con la luz, con la tarjeta de crédito, pero tenemos deudas. Entonces, si seguimos dando créditos, pidiendo garantía y central de riesgo, no importa que lo pongamos 0% de interés, igual nadie accede y nadie lo utiliza. Tercero y último en materia de empleo, contrato por horas. Y ustedes que me conocen saben que tengo años peleando por el contrato por horas en el Ecuador. Tengo el proyecto de ley escrito y presentado con el Foro de Libertad y Prosperidad, lo hemos defendido, y es un contrato que permita el rápido ingreso de la ciudadanía, sobre todo de los más jóvenes, a trabajar. El contrato por horas, bien formulado, con todos los beneficios de ley, nadie habla de romper la ley, permite que el emprendedor pequeño que está recién arrancando, que en ocasiones no tiene para pagar un salario a tiempo completo, sí contrate 2, 3 o 4 horas a un joven, a una madre soltera, a uno de los grandes desempleados en este país a trabajar rápidamente. Entonces, conecto con hilación las propuestas. Un solo trámite para que empiece rápido tu emprendimiento. Crédito de hasta $10,000 para inyectar capital de emprendimiento al país.
y contrato por horas para que sea fácil a esos emprendimientos contratar. Como bien decías, Carlos, yo no doy un número porque eso es pensar que se puede programar todo y está demostrado en economía que eso no funciona. Pero sí te puedo garantizar que si damos libertad de emprender rápidamente, damos el apoyo con créditos pequeños para que el emprendedor arranque y permitimos contratar con facilidad, podemos prender fuego a esa locomotora de los emprendedores pequeños ecuatorianos que tienen el potencial y solo necesitan ese apoyo. Gracias, Mario. Francisco. Bueno, coincidimos mucho con Mario, y yo voy a dar algunas propuestas también que tenemos. Antes que nada, también aclarar algo. Es impresionante en los recorridos que hemos hecho acá en Quito que uno pensaría que por pandemia y el contexto no se están generando emprendimientos o nuevas empresas, microempresas, y se está dando. Hay muchísimo emprendimiento nuevo en la ciudad que tiene 1, 2, 3 meses. Es decir, la gente, las personas, la ciudadanía, pese al contexto y también mucho por necesidad, está montando sus microempresas importantes. No dentro de la informalidad, mal llamada informalidad. Hablo de establecimientos que cumplen los requisitos, y es gente que se está arriesgando en este momento. Si hay gente que se está arriesgando en pandemia, con la crisis económica, con la crisis de salud, hay que apoyarla. Ahora, yo voy a establecer 5 puntos claves partiendo por la nueva ley de oportunidades que tenemos en Creo. Minuto 1 del 25 de mayo de 2021, hay que arrancar con la nueva ley de oportunidades. El borrador está listo, está caliente como para presentar el primer día de gobierno. ¿Qué trae esta nueva ley de oportunidades? Hay cuestiones muy simples quizás para apoyar ese empleo, como la doble reducción del impuesto a la renta, cuando una empresa o microempresa contrate a alguien joven o mujer. ¿Por qué mujer? Porque el desempleo, además de impactar fuertemente a los jóvenes, ha impactado a las mujeres también. Hay que enfocarnos en esos dos sectores, mujeres y jóvenes. Hay que disminuir los costos adicionales de contratación. Claro, cuando tú quieres pagar un salario básico y haces los cálculos, dices, yo tengo que pagar además del salario un 37% adicional por todos esos extras, las personas van a decir, ¿para qué voy a contratar? Entonces, hay que disminuir esos costos adicionales. Hay que, como tercer punto, adaptar nuevas modalidades de contratación. Como ya decía Mario, la opción de contratación por hora es una opción muy buena, respetando obviamente los derechos humanos y lo que establece la OIT. Yo no sé por qué también acá, y esta es una propuesta quizás no técnica, pero hay que ir cambiando la mentalidad un poco del ecuatoriano en cuanto a que las opciones u oportunidades laborales no significan que vayamos a tratar mal a la persona, para nada. Además que también para eso hay un Ministerio del Trabajo que tiene que estar a cargo de controlar, ¿sí? Que es algo que no se ha hecho en los últimos años. Es decir, un gobierno grande e ineficiente que no ha controlado lo que tenía que controlar. Pero siguiendo con las propuestas, hay que promover la formalización de todas las personas que están en ese subempleo. ¿Por qué? Porque es importantísimo que no suceda lo que está sucediendo hoy en día. Ustedes recorren las calles y van a ver la cantidad de ecuatorianos que nunca tuvieron afiliación a la seguridad social. Y ese es otro problema que habría que atacar después. Todas las personas que están a punto de tener una edad de jubilación no van a tener pensión, no van a tener jubilación, están desamparadas, y quien va a tener que hacerse cargo de todas esas personas son sus familiares. ¿Qué sucede cuando ocurre esto? Que claro, los familiares destinan tiempo, dinero al cuidado de una persona que debería tener una jubilación. Le quitas tiempo y recursos para que eso vaya al sistema productivo. Eso es otro problema adyacente a todo este tema del empleo. Por eso hay que formalizar a la mayor cantidad de personas que se encuentran en el subempleo. ¿Con qué? Simplicidad, no es complejo. ¿De qué? De trámites, ¿ok? Y una última propuesta antes de hilar a un punto que quiero tocar sobre lo que conversó Mario, y es fortalecer la educación dual. Institutos técnicos existen, hay sobre los 150 institutos técnicos en el país. Ahora, ¿puede funcionar de mejor manera la educación dual? Sí. ¿Por qué hablamos de educación en tema de empleo? Porque, lógicamente, si tú fortaleces la educación dual,
vas a tener más oportunidad de conseguir un empleo. Porque tienes mayor oferta académica, yo soy útil para una mayor cantidad de cosas. Y empieza a funcionar el aparato productivo. Ahora, de lo que decía Mario en su propuesta de un trámite en línea o un solo trámite para abrir el negocio o el emprendimiento, ok, nosotros también proponemos algo complementario a eso que puede caer muy bien, y es eliminar el permiso anual de funcionamiento, ¿sí? Y otra cosa adicional, que hay que homogeneizar los requisitos para operar. Es decir, lo que decía Mario, si tú cumples con los requisitos en un día, ¿ok? Y eso me permite a mí funcionar en Guayaquil, que también me permita funcionar, emprender y crear una microempresa en Quito, en Esmeraldas, en Riobamba, en Cuenca, en donde ustedes quieran. Así se facilita la vida del empresario, se garantiza mucho las condiciones del trabajador y sobre todo se prioriza el sistema productivo. Y es la analogía como tal. En este momento la empresa, sobre todo la microempresa, tiene el zapato puesto aquí en el cuello, está totalmente aplastado. Si ustedes me preguntan cómo se crea empleo, hay que sacarle la bota del cuello, dejarle respirar y mantener esas condiciones en el largo plazo, que ese es otro puntal nuestro dentro de la seguridad jurídica. Porque para yo contratar a alguien, tengo que tener la certeza de que las reglas del juego que me van a imponer no me las cambien al día siguiente. En materia tributaria, en materia laboral, en la materia que ustedes quieran. Y esa es una de las prioridades del gobierno de la capacidad, que es el gobierno de Creo, mantener también esa seguridad jurídica para que cuando contrates a alguien, tú no corras del miedo de que el día de mañana te cambien las reglas del juego. ¿Qué opinas sobre la dolarización, Francisco? Si hay que mantenerla, fortalecerla. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Mantenerla, defenderla y promoverla. Y ¿sabes cuál es la ventaja, Danilo? Que los ecuatorianos no somos tontos. Que los ecuatorianos no somos tontos. Saben que el dólar ha sido uno de los respaldos más importantes que hemos tenido en la historia económica del país. Y afortunadamente yo, cuando hago los recorridos, siempre lanzo preguntitas a todas las personas. Por ejemplo, les pregunto, bueno, si yo le pongo a usted en la asamblea, ¿robaría o no robaría? Y me dicen, no. Entonces, eso hay que buscar en todos. Les pregunto, ¿usted me cambiaría este dólar por otra moneda? Y me dicen, no, yo el dólar no lo suelto. Entonces, afortunadamente, esta percepción que yo creo que todos coincidimos en el panel, también tiene la gran mayoría de ecuatorianos, de los 17 millones, salvo 2 que 3 trasnochados que creen que el dólar es negativo. Así que la dolarización tiene que mantenerse y más bien tenemos que adoptar las medidas necesarias para fortalecerla, como la independencia del Banco Central, como ese código monetario que hay que reformarlo, en fin, varias medidas para que esos políticos que han querido desestabilizar el dólar y al país no tengan la capacidad de hacerlo en el futuro. Hay que garantizar que eso no pase. Y también está en manos nuestras hacerlo. Absolutamente de acuerdo. Poco que agregar a eso. El dólar tiene que protegerse, tiene que cuidarse. Es la única manera de evitar que los políticos de turno se roben nuestra capacidad adquisitiva e impriman dolaritos quebrándonos como Argentina, Venezuela o Zimbabue. Y coincido en que lo que hay que hacer es fortalecerle. La mejor manera de fortalecerle es atraer dólares al Ecuador. Eso significa más tratados comerciales, eso significa eliminar impuestos ridículos como el impuesto de salida de divisas, eso significa traer banca internacional que inyecte capital fresco a los negocios en Ecuador. Es así de sencillo y como bien menciona ya Francisco, en la calle no hay uno que te diga que quiere volver al Sucre, ni al Super Sucre, ni al Doblegar Fuerte, ninguna mamarrachada que estos socialistas quieren pretender traer. Así que por ese lado, a defenderla, a protegerla, y creo que el pueblo ecuatoriano va a demostrarlo en las urnas, tanto así que la última vez que hablaron de eso, lo mandaron a esconder al candidato a presidente que tiene. Claudia, una pregunta. Sí, bueno, como he dicho, me entusiasma mucho y creo que parte del ejercicio de debatir o exponer es poder transmitir a los otros ese aspecto emocional, ¿no? Para que, como bien dice Francisco, el voto sea hecho con responsabilidad, pero con emoción también, ¿no? Y vaya cargado como de decisión, sobre todo. Quisiera que hicieran ambos
visualizarse ya como miembros, como asambleístas, ¿no? Y que por esas convergencias de la vida, así como están ahora en aspectos fundamentales de lineamientos de políticas públicas, tuvieran que conciliar, por ejemplo, han hablado del emprendimiento como factor importante y estratégico para paliar el desempleo. Igualmente, Francisco, en su experiencia con lo que sería empresas familiares, que es un poco lo que cataloga un emprender en estas latitudes, también pues tiene ese background atrás. Entonces hay dos proyectos de ley que convergen aquí, pues la de un solo trámite y la de oportunidades. ¿Cómo verían ustedes esa conciliación siendo asambleístas para llevar adelante un proyecto que, o sea, véanse en el ejercicio de la legislación, que realmente sea viable en términos de dar respuestas concretas y oportunas a ese factor que es el desempleo y que deriva en otros aspectos como hambre, falta de oportunidades, etcétera, inseguridad? Vamos con Francisco y después con Mario, ahora que cambiamos el orden. Está bien. A ver, yo no sé si lo entendí bien y parto de algo. A mí las suposiciones en política me cuestan mucho. No me gusta lanzarme 24 días al futuro pensando que podemos estar ya dentro, Mario y yo, en la asamblea, porque uno pierde el sueño así. Pero yo no creo que es tanto que cuánto podamos cotejar propuestas, Claudia, porque evidentemente pensamos que el camino para el Ecuador es ese, el de mayor libertad. Yo sí quiero hacer aquí un comentario. Yo creo que el problema que vamos a tener cuando Mario esté sentado en la asamblea y probablemente yo, esperemos que sea así, va a ser entre la nueva política y la vieja política, ¿sí? Yo creo que ahí va a estar el problema, porque hay rezagos de esa vieja política del negocio, del pensar que me toca a mí primero antes de generar empleo en el país. Y la ventaja que tiene Mario y que tienen muchos candidatos jóvenes como Bernardo Ordóñez en Cuenca, como acá tenemos o Juan Fernando Flores, en fin, todos los candidatos jóvenes, creo yo, somos más descomplicados. Es una nueva política descomplicada en la que sí podemos ponernos de acuerdo, no digo que de inmediato, pero sí pensando en algo más, no en los egos. Entonces yo veo que el problema no va a estar en las propuestas, ¿sí? Quizás quitemos algo, aumentemos algo, pulamos las propuestas como tal. El problema va a ser cuando los jóvenes, al menos demostrando esa capacidad para ponernos de acuerdo y encontrar puntos en común, los políticos del pasado, y ustedes saben a quiénes me refiero, quieran ponernos del pie. Ahí veo el problema yo, Claudia. Y eso deriva en otra situación más que nos va a poner a prueba. Y es en ese momento que nos quieran poner el pie entre la vieja política y la nueva política, ¿cómo nos vamos a defender? Si es que todos salimos corriendo y cada uno va a defender su metro cuadrado, o si realmente vamos a hacer espíritu de cuerpo y decir yo voy a defender a todos quienes comparten esa visión del Ecuador más libre, más próspero, etcétera, etcétera. Yo veo ahí los probables inconvenientes que vamos a tener, pero ponernos de acuerdo en propuestas, sobre todo pensando en los ecuatorianos, ya después de recorrer las calles, yo esperaría y creo y tengo la seguridad de que no va a haber problema. Absolutamente de acuerdo con Francisco. Mira, Claudia, es importante la pregunta y reflexión que haces y nos permite mostrar esa nueva cara de la política. Yo creo que, y lo digo siempre en radio, creo que es hora de salir de las componendas y yo entiendo que muchos medios de comunicación dicen, oye, bueno, ya digamos que tú entras, vas a hacer uno, ya que entren 15 de suma, van a ser 15. Contra esta gente que tienes que convencer, digo, mira, estoy absolutamente convencido de que no solo con el bloque de suma vamos a entrar a un grupo grande, sino que hay en distintos partidos gente joven, valiosa, que tiene los conceptos y los valores claros con los que vamos a poder trabajar. Y desde ahí lo que hay que hacer es empezar a hacer una política seria de servicio
que lo que busca es responder a los problemas concretos y reales de la ciudadanía y no a los favores políticos que está debiendo o a la agenda de un partido específico. Desde esa línea, al menos desde Mario Cubi, van a encontrar a alguien práctico, con experiencia de trabajo, tanto en el sector privado como en la academia, que entiende lo que es hacer grupos y equipos de trabajo con gente con la que no siempre se está de acuerdo en todo, que quizás pertenece a distintas instituciones, pero que tiene una visión clara y común con la que lo que hay que empezar a hacer, como bien lo mencionó Francisco, es defender e impulsar a través de proyectos de ley prácticos y rápidos, y no, pues, como venimos viendo, 4 años llevamos en debate de reformas del Código de Trabajo y hasta ahora no sale una, mientras el empleo se sigue cayendo. Esa capacidad de reacción, esa velocidad para responder y ese pragmatismo creo que nos caracteriza a los jóvenes y es lo que queremos hacer desde la Asamblea Nacional. Francisco, Mario, como ya mencioné al inicio del programa, ambos son miembros del Foro Libertad y Prosperidad y ya han mencionado un poco propuestas que van en esa línea con las 5 reformas del foro. Ahora me quiero centrar en una, que es la reforma a la seguridad social. Sabemos que el IES tiene grandes problemas estructurales y que es necesario implementar reformas urgentemente. Y de parte del foro, desde el foro se propone pasar del sistema actual de reparto a uno de capitalización individual. Ahora, desde la parte legislativa, ¿cómo ven esta propuesta? ¿Creen que sea viable llegar a implementarla en su totalidad y de la forma ideal? ¿O cómo creen que se pueda ir dando estos pasos para pasar del sistema actual a uno que ya hemos visto que ha dado resultados, como es el caso de Chile? Francisco. Gracias, Danilo. A ver, partamos de algo. Las propuestas del foro particularmente son las propuestas, las reformas que se deben hacer. En la parte política, lógicamente, los ecuatorianos tenemos mucho miedo a ese tipo de reformas. Y miedos que no están justificados, sino que se han establecido en el ideario de los ecuatorianos por esa comunicación, sobre todo de las ideas de izquierda, vamos a hablar claro, ¿no es cierto? Entonces, a los ecuatorianos nos asustaron de que toda alternativa que no esté sujeta al control político del gobierno es mala, ¿ya? ¿Qué veo yo? La propuesta es viable, ¿sí? Veo un problema que es esa transición entre lo uno y lo otro, porque las transiciones también hay que hacerlas muy bien planificadas. Esa transición hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo creo yo que podemos justificar esa transición? Empezando con transparencia. ¿Por qué hablo de transparencia? Porque si es que hay una institución lo menos transparente posible en el país, es la de la seguridad social. Solo basta entrar a la página web del IES y encontrar información estadística de su propia institución. Vean de qué año existe información y van a ver que estamos caminando a ciegas. Se supone que este año debe haber una actualización en cuanto a cómo se encuentra el IES, ¿ya? ¿Qué sucede y qué visualizo yo? Si entramos en la parte legislativa, hay que ir con la transparencia, hay que transparentar, y esto suena cliché, sí, pero hay que hacerlo de verdad. Hay que ver cuál es la situación del IES como tal. Y la información que se encuentre hay que regarla por todo el Ecuador, porque los ecuatorianos así van a entender la crítica situación del IES. ¿Sí? Y una vez que veamos la dura realidad del IES, vamos a poner en el debate público con mucha mayor fuerza que las alternativas que tenemos, entre estas las que mencionó el foro. Y ese es un trabajo también no solamente de los candidatos, de los asambleístas, sino de toda la ciudadanía, de los tanques de pensamiento, de las universidades, poner en el debate y evaluar por qué cuando tú das mayores opciones a la ciudadanía, en este caso un sistema de capitalización que funcione como un paralelismo al sistema público, puede resultar positivo. Y yo siempre repito, y perdón que lo hago una vez más, pero yo estoy seguro que muchos jóvenes nos escuchan. Si usted, chico o chica que nos está viendo y escuchando, tiene menos de 27 años, bueno, preocúpense,
porque es muy probable que se están aportando hoy a la seguridad social, cuando se jubilen no tengan pensión. ¿Sí? Es momento de plantearnos alternativas a esto, porque la vida, la salud del IES no está bien y no va a ser sostenible. Tenemos que ver alternativas como las del foro, Danilo, son totalmente válidas. Ahora, la pregunta es cómo le perdemos miedo a esas alternativas y cómo instalamos en el debate público esa alternativa para que cuando pase al legislativo, porque estoy seguro que va a pasar, se lo apruebe, se hagan las reformas adecuadas y tengamos un gobierno que defienda las alternativas y la mayor capacidad de decisión del individuo, en este caso en seguridad social. Mira, solamente agregar que creo que esto podría ya desde lo político, desde la realidad, ser una transición de un paso a paso. A mí me gustan desde la experiencia privada las curas de un solo golpe y por esas voy a trabajar. Creo que es necesaria la capacidad de escoger, es necesaria la capacidad de que los ecuatorianos puedan decidir entre el seguro social actual y un seguro social privado administrado por entes privados especializados en el área e incluso dividido, porque una cosa es salud, otra cosa son seguros de vida y otra cosa es una jubilación. Ojalá podamos migrar pronto a ese modelo, yo lo defiendo, pero también creo que es importante que vayamos rápidamente reformando el sistema de seguridad social actual, despolitizando el IES, de manera que jamás vuelva a haber un delegado del gobierno ahí metido que no tiene nada que hacer. El IES es un fondo de los afiliados, de los que aportamos, que debe ser administrado por sus dueños y por gente técnica en materia financiera y de seguridad social que hay por montones en el Ecuador y en el mundo. Solo quiero hacer un pequeño comentario y me pido disculpas de antemano. Estoy con 2% de batería, no sé dónde puse el cargador, les pido mil disculpas, pero si se llega a cortar la señal no es por malcriado, es por eso. Y los invito a quienes nos están escuchando y viendo ahora que me conozcan un poco más en @MarioCubi. Esas son mis redes sociales, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, aunque no bailo mucho en TikTok, pero igual estoy por ahí. Los invito a que me vean un poquito más, disculpen si se llega a cortar, si no, aquí seguimos y insisto, el IES tiene que tener una reforma integral para que funcione como un instrumento técnico, pero al mismo tiempo creo que es valioso que tengamos los ecuatorianos la posibilidad de escoger entre el sistema público y un sistema privado. Carlos, ¿quieres intervenir? Sí, muchísimas gracias a Mario Francisco por sus declaraciones. Yo nada más quería aportar, hacer énfasis en lo que estaba mencionando Mario en este momento, cuando se habla de otro tipo de aporte, es decir, que el IES tenga competencia. Lo primero que suelen decirnos es que se quiere privatizar el IES, que el foro lo que está proponiendo es algo así como privatizarlo. Desgraciadamente, primero, la privatización, como decía Francisco, no necesariamente es mala. La diferencia es que los políticos se han encargado de desprestigiarla, de asustar a la gente. Pero, y solo para aclarar, el foro no pretende y no quiere privatizar el IES. Más bien lo que quieren es quitarle ese monopolio, abrirlo a la competencia y que el IES compita en igualdad de condiciones con empresas privadas y que seamos los ciudadanos comunes y sobre todo los jóvenes. Como ya estábamos diciendo, Francisco, yo tengo 27 años, como tú decías, yo probablemente no alcance justamente esa jubilación. Eso es una desgracia, pero la idea es que los ciudadanos y los jóvenes podamos elegir otras alternativas y que las empresas nos pregunten, bueno, ¿qué prefieres? ¿Prefieres el IES público o prefieres una aseguradora privada? Eso es lo que pretendemos, eso es lo que pretende el foro. Eso hay que aclararlo porque siempre pues hay gente que pretende hacer ver todo mal, que engañan a los ciudadanos y pues nada más quería yo aclarar y hacer énfasis en ese punto. Gracias, Carlos. Bueno, hemos conversado sobre todo sobre temas macro y aquí hemos visto que hay mucha coincidencia, pero ahora quisiera consultarles un poco sobre la realidad un poco más local de sus recorridos, qué particularidades encuentran en sus cantones, provincias. Mario, esta vez por el tema que ya mencionaste, comencemos contigo. Gracias, Danilo, por la consideración. Disculpa, Francisco, que me robe la primera, pero mira, en territorio a mí en el distrito 3 de Guayas me corresponde playas, toda la zona de Progreso, Cerecita, sus recintos rurales que van hacia Guayaquil, gran parte de Guayaquil, Durán y San Borondón. Y lo que más noto es una falta de comprensión de las autoridades de las habilidades especiales y ventajas competitivas de cada zona. Es de locos.
sea, yo me trabajaría un montón en enfocar que Playas tenga un instituto técnico superior y créditos especiales para turismo, para pesca, porque tienes una habilidad espectacular. En Engabao son pescadores tremendamente pobres que pescan langostinos de exportación y que les hace falta un poquito de ayuda, por ejemplo, para tener un cuarto frío, para tener algo de asociatividad y que en lugar de perder la mayoría del valor de su producto vendiéndole a un intermediario que va y les compra a precio ahí en enferma, puedan desarrollarse mejor. Ni hablar de la posibilidad de capacitaciones en bar, en café, en gastronomía, en atención al cliente para los hoteleros y hosterías en playas. En Durán tenemos un potencial industrial espectacular y no hay un solo instituto técnico superior funcionando público que capacite a técnicos industriales. Los industriales de Durán me dicen, Mario, me toca traer a gente de Colombia y de Perú porque no hay aquí en el Ecuador. Quiero dar trabajo, pero no hay quien maneje la maquinaria. Ni hablar en San Borondón de la parte agrícola, ¿verdad? En agricultura hay campesinos que nos están pidiendo apoyo para aplanar la tierra, pues no hay quien les ayude a aplanar la tierra y con eso sube casi el 20% de productividad por hectárea. ¿Ya? Hay gente que dice, vea, abogado, yo he escuchado que podemos sembrar otras cosas, pero yo solo sé sembrar arroz. ¿Será que me puede ayudar con alguien que me ayude a sembrar alguna otra cosita en mi tierra que me produzca más? Es impresionante cómo en cada sector hay potencial espectacular de crecimiento, pero no hay quien les dé algo de apoyo, insisto, tanto crédito como capacitación y acompañamiento para que puedan potenciar esas habilidades. Yo creo que si nos enfocamos en lugar de pajaritos como el gobierno anterior quiso con el cambio de la matriz productiva, en fortalecer ya las ventajas competitivas que tenemos por clima, por experiencia histórica, por ubicación geográfica, Ecuador puede salir adelante muy, muy rápido y sobre todo a esa gente que la nuestra es muy trabajadora, darle las herramientas para que ese trabajo que ya está haciendo tenga el retorno que merece. Muy bien, gracias Mario. Ahora Francisco, estamos cerca del corte, tenemos 2 minutos. Cortita. A ver, yo creo que la realidad en Quito es otra. Para que ustedes me comprendan y se han estado acá también, voy a hacer lo mismo que Mario. Mi circunscripción, la 1, va desde el centro histórico más o menos, para que se ubiquen, San Juan y Chimbía, donde tienen esos miradores espectaculares, ese clúster de café, hasta el condado Carcelén. Y lógicamente toda mi circunscripción está rodeada por esas parroquias rurales de la provincia de Pichincha. Y nosotros que vemos, mira, más allá del apoyo que necesita la gente, yo he visto algo, y vuelvo a ser muy, muy crudo acá con el tema del empleo, porque no se encuentra empleo en la ciudad. Y una segunda cuestión muy interesante es que la mayoría de personas nos dicen, miren, no queremos que los políticos vengan acá a regalarnos cosas, no queremos más bonos, no queremos que nos subsidien nuestra vida, queremos el empleo, básicamente. ¿Y qué está sucediendo en Quito? Quito además es una ciudad muy burocrática por tenerlos de acá al gobierno como tal, pero creo que hay que liberar la capacidad creativa de los quiteños. Nos han hecho creer que Quito solo es la ciudad política, cuando no es así. Es una ciudad muy creativa, es muy artística, en cada barrio tienes tus particularidades, tus peculiaridades, y es impresionante ver la diferencia entre parroquias. Están cerca, no te demoras ni 5 minutos en cruzar esas parroquias, pero son mundos distintos, Y me quedo con el apoyo a las parroquias periféricas, al apoyo a la parroquia del condado, del Comité del Pueblo. Hay mucha comunidad. Aquí en Quito hay mucha comunidad entre los convivientes de una parroquia, de un barrio, y eso hay que aprovecharlo, porque el gobierno no tiene nada que hacer ahí, no tiene que planificarles, no tiene que decirles qué hacer, no, ellos ya están juntos, hay que darles las herramientas, y el capital. Lo mismo que decía Mario, pasó acá en la Rol 2, tienen la maquinaria, tienen las instalaciones, pueden dar trabajo a 50 personas en una de las parroquias más necesitadas. ¿Qué sucedió? Que el gobierno anterior no les pudo dar el crédito como tal. Cuando les dieron, el dirigente político de esa parroquia se llevó el dinero y no sucedió absolutamente nada. Entonces hay que apoyar muchísimo ahí. Pero la comunidad, el tejido ya está, solo falta entregar 2 que 3 herramientas para que los sectores
más pobres salgan adelante. Muy bien, gracias Francisco. Bueno amigos, ha llegado la hora de terminar con nuestro programa. Gracias Francisco, gracias Mario, grandes propuestas. Asimismo, le quiero agradecer a Carlos Cobo por acompañarnos, a Claudia Furiati, y nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal. Nos vemos.